estudio de temas que realmente el tiempo es que no me alcanza a explicarlo. Entonces hago un esbozo muy general sobre cada una de las diapositivas, una explicación muy general como para recordar el tema, como para recapacitar al respecto del mismo, pero el estudio debe ser posterior, ¿no? Se recomienda fuertemente poderosamente, que luego las diapositivas se analicen una a una, ¿sí? Como para verificar los vacíos o remitirse a algún aspecto en concreto. Vamos a profundizar sobre pues, derechos humanos como tal, derecho internacional de los derechos humanos, el DIH, el derecho penal internacional. Yo sé que ustedes vienen de un ciclo de conferencias con algunos otros ponentes, otros compañeros, amigos, también de la escuela judicial, y entonces estoy tratando de no repetir la temática, ¿sí? Sé que ya vieron sistema interamericano, bloque de constitucionalidad, el precedente, estándares de derechos humanos, incorporación del bloque de instrumentos vía bloque de constitucionalidad, control convencional. Entonces sobre esos temas no me voy a referir, me voy a referir a otros temas distintos. Reitero, qué pena ser tan reiterativo, pero disculpen si paso muy rápido las diapositivas, pero ustedes pueden descargarlas, como les digo, y así trabajé la metodología de la presentación. Entonces vamos a empezar primero con el bloque de derechos humanos, que es una materia súper amplia. Vamos a hacer algunas precisiones, que fue lo que dijimos con el doctor Anderson, hacer algunas precisiones concretas, a ver si alguno de estos temas que son como básicos, pues aparecen en el examen. Todo tiene un soporte, ¿no? La dinámica de las diapositivas es que en el texto principal, en el cuerpo principal está la idea que quiero expresar, y el lado derecho está el fundamento del cual tomo esas respectivas ideas. Entonces, se plantea que los derechos humanos son atribuciones inherentes a toda persona por su sola condición de serlo, sin ninguna distinción, sin ninguna discriminación. Se puede decir que son exigencias básicas del ser humano en todos los tiempos, en todo lugar, en toda cultura, sin importar y ni supeditar a una cultura en concreto. Los derechos humanos remiten en principio básicamente a tres principios: de libertad, igualdad y solidaridad de cada uno de los individuos, hombres, mujeres, niños, y algunas veces tiene una prelación relativa a que la prelación de grupos especiales protegidos empezaría individualmente con niños, mujeres, y luego con los hombres. Por ello no es una casualidad que las primeras decisiones de la Corte Penal Internacional sea el caso Lubanga sobre el reclutamiento de menores y caso Katanga sobre violaciones a mujeres, ¿no? Los derechos humanos son derechos que la sociedad contemporánea reconoce a todo ser humano por el solo hecho de ser humano. Es decir, no hay ningún distingo, ni clases, ni castas, sino solo el hecho de ser humano, de existir, y principalmente al individuo naturalmente considerado. Es decir, hay una discusión que vamos a ver con las personas jurídicas, algunas asociaciones, es el objeto de protección principal, ¿no? Derechos que el individuo tiene frente al Estado. Esto es bastante importante, porque la relación de protección de derechos humanos generalmente se da individuo-Estado. Cuando se trata de individuo-individuo, cuando el Estado no tiene una relación de garantía o de protección o de posición de garante, si podemos llamarlo de esa forma, pues no va a ser un tema tan relevante para el Estado, porque se va a considerar que son asuntos privados o internos. Pero siempre que el Estado directa o indirectamente afecta estos derechos por omisión, por acción, será un tema relevante para los derechos humanos. Los derechos humanos pueden definirse, dice Fondes, como las prerrogativas que conforme al derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos de poder para preservar su dignidad como ser humano. Es decir, es una garantía en contra del poder, ¿no? Y en contra de las mayorías, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual. Es decir, que el Estado no vaya a dominar todas y cada una de las facetas de la vida, sino que exista un amplio margen de libertad. Son características de los derechos humanos la universalidad, carácter absoluto, inalienabilidad. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Dice Salvioli
acerca de la inherencia como característica de los derechos humanos, que persona y derechos humanos es un todo indisoluble. Al tener su fundamento ontológico en la dignidad de la persona, los derechos humanos son inherentes a ella, es decir, nace por el hecho de la persona existir. Es decir, no es una creación que, que se haya generado de manera como artificial, sino que los derechos humanos precisamente nacen de la misma existencia humana. Se detentan por todas las personas más allá de cualquier condición personal, circunstancia, comportamiento, calificación que se tenga, como combatiente, terrorista, enemigo, insurrecto. Eso no importa, porque realmente la condición de ser humano no depende de calificaciones políticas o enarboladas a condición jurídica. ¿En qué consiste la característica de universalidad? Los derechos humanos son universales porque son derechos que tienen hombres y mujeres sin tomar nunca en cuenta ninguna condición de color, nacionalidad, posición económica. Miren que Ulloa Cuellar habla de color, no habla de raza, porque en realidad nosotros no somos razas, todos somos Homo sapiens sapiens. En realidad es un tema de color o de características físicas. La universalidad no implica eliminar, hacer invisibles o pretender negar valiosas cualidades de los enfoques regionales o culturales. Acá es algo importante, dice, la cultura se compone de múltiples aspectos y prácticas que algunas de ellas deben adecuarse al respeto y a la garantía de los derechos humanos, y no genera la desaparición de la cultura. Tampoco es un concepto estático y dotado de dinamismo. Evoluciona enriqueciéndose. Dicho progreso debe ser en línea con los principios postulados y estándares de derechos humanos. Así que el hecho de que no, aquí las niñas se casan a los 5 años, a los 10 años, aquí a las niñas les hacen ablación de la vagina, porque sí, porque así se ha conocido, y así ha sido nuestra cultura, y así nos moriremos, así seguiremos. Eso en realidad en algún momento tendrá que tener algunos cambios. Vean, por ejemplo, en Europa cómo está actualmente el problema del burka, ¿no? Que ya hay varios países en los que dicen no, puede ser sus creencias, sus religiones, pero aquí eso va a ser un símbolo de represión o de un símbolo de cosificación de las mujeres, de dominación frente a las mismas, y así usted tenga su cultura, no está permitido usarlo, ¿sí? Son discusiones bastante interesantes por el principio de universalidad. Otro principio, inalienabilidad. Dice, los derechos humanos son inalienables porque los seres humanos, los titulares, no pueden renunciar a ellos. Es decir, no se puede desprender, disponer. Ningún ser humano puede negociar con sus derechos. Hay unas discusiones, sí, yo sé, con la eutanasia, con el suicidio asistido, pero en principio la regla general es que no se puede disponer de ello, o por lo menos de manera gratuita o sin ninguna justificación poderosa o ética. Una persona no puede desprenderse de sus derechos humanos. Por ejemplo, esas cartas que se firman, me respetaron todos los derechos, pero en realidad fue torturado, ¿sí? Es un tema tal vez de índole probatorio, pero no se puede nunca renunciar al trato debido, el trato respetuoso, ¿sí? Los tratos crueles, inhumanos, degradantes siempre serán objeto de franca oposición. No puede ser eliminado ni suspendido, salvo por excepciones que específicamente señale el Estado interno, porque hay unos derechos que pueden ser suspendidos, es decir, objetos de salvaguarda. No son todos. Inclusive los derechos que no pueden ser objeto de suspensión, esos hacen parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu. Nota, la Corte Constitucional termina diciendo que es estricto sensu lo que la Corte dice que es estricto sensu. Pero en principio habría que analizar la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y revisen que hay algunos preceptos, algunos cánones, ¿sí?, que señala estos derechos sí pueden ser suspendidos en estado de excepción, pero los que no están ahí no pueden ser suspendidos. Irrenunciabilidad. Derivado del hecho de que los derechos humanos son inalienables, se dice que también son irrenunciables. Es decir, que no se es muy similar, es muy similar, pero esta va dirigida es al hecho de no poderlos transar o no poderlos convenir.
Por expresa y taxativa que sea la renuncia, y como ya fuera expresado, ninguna autorización, por más expresa o inequívoca que fuera, tendrá validez en el sentido de privarle o exonerar al Estado de su responsabilidad. Es como aquellos permisos o autorizaciones o no sé, como tolerancias que se le da al Estado acerca de cómo renunciar a un derecho, ¿no? Eso se entendería por no escrito, por inexistente. Imprescriptible, los derechos humanos no se extinguen por el paso del tiempo. O sea, no hay esa sanción al Estado por la inactividad. No, realmente los derechos humanos se pueden reclamar en cualquier tiempo, en cualquier momento. Se puede gozar y exigir en cualquier tiempo. Indivisibles. Todos los derechos humanos forman una unidad. Eso es bastante importante. O sea, dentro de las teorías de argumentación se indica, no, los derechos humanos están encima de otros, o unos tienen unos un principio, otros normas. No, en realidad los derechos humanos deben armonizarse, deben estar conformes, deben ser uno solo. Por eso dice forman una unidad, no pueden ser clasificados. Existen clasificaciones, pero son clasificaciones meramente metodológicas. Eso de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta esta generación, son clasificaciones tal vez por su orden de aparición o momentos culturales que se presentan, pero en realidad los derechos humanos son uno solo. O sea, no es que exista uno mejor que otro, uno que siempre gane, o que sea un joker. No. Dicen, no es correcto pensar que unos derechos son más importantes que otros. Debe evitarse fragmentar los diferentes derechos y ubicarlos en compartimentos estancos, resaltando la importancia que debe considerar que todos componen un conjunto armónico e indivisible. Interdependencia. Eso tiene que ver mucho con la interrelación. Dice, si bien cada uno de los derechos humanos en sí posee una regulación jurídica completa y desarrollada pues, por los diferentes tratados u organismos encargados de su interpretación, su ejercicio efectivo se convierte en fuente imprescindible y prerequisito para el disfrute pleno de los otros. O sea, generalmente, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Interamericana se no ve que sea solo un derecho o solo ese y nada más que ese el vulnerado y no más. En realidad siempre va en unión uno con otro, ¿no? Desarrollo progresivo. Este derecho es muy importante y ojo que puede tener importancia en los juicios de constitucionalidad del acto legislativo sobre la cadena perpetua, ¿no? Dice, la progresividad de los derechos humanos se vincula con el fin objetivo principal de las instituciones públicas nacionales e internacionales, servir a la persona humana y garantizarle plenamente sus derechos. El desarrollo progresivo representa un compromiso democrático con generaciones futuras, en el sentido de asegurarle a las mismas que nunca habrá en adelante un sistema de tutela de derechos más débil que el que existe en el presente, así como también de que los propios derechos ya reconocidos se nutrirán permanentemente de contenidos que recojan los avances que vayan experimentando en las sociedades. Entonces es una garantía de no regresión, ¿no? Bien, hay una clasificación generacional de los derechos humanos, solo la quiero exponer porque como ya dijimos que son indivisibles y universales, realmente es algo artificial, pero se acostumbra a señalar. La primera generación son los famosos derechos civiles y políticos, libertades clásicas, de aquellas que explica, por ejemplo, hay un libro muy importante se llama Derechos Fundamentales, de el autor, se me olvidó, Mauricio Fioravanti, ¿sí? Él explica el nacimiento de las libertades desde el Estado, desde las visiones clásicas, historicista e individualista. Ese libro es bastante importante sobre la creación y el nacimiento de libertades clásicas. Bueno, pues es uno solo, ¿no? Existen muchos más textos, solo que se me viene a la cabeza es. Tiene sus orígenes en la Carta Magna de Inglaterra, que establecía el habeas corpus y el reconocimiento formal de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, de Francia, 1789. ¿Cuáles son? La vida, la libertad, seguridad jurídica, no sufrir torturas, tratos crueles, no ser sometido a esclavitud, derecho a circulación, reconocimiento de personalidad jurídica, opinión, expresión, reunión, asociación, dirección de asuntos públicos, votar y ser votado, derecho a la no discriminación, igualdad ante la ley. Segunda generación son los famosos DESC, derechos económicos, sociales y culturales. Dice, se conforma el famoso constitucionalismo social. Hay un libro muy pequeñito de Rodolfo Arango Rivadeneira
sobre el nacimiento de los derechos económicos, de los derechos sociales, un libro fenomenal, y la tesis de él, ¿no? Que ya es un poco más densa. Se demanda un estado de bienestar social y en particular la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC. ¿Cuáles son? Derecho al trabajo, fundar sindicatos, seguridad social, salud, educación, nivel de vida adecuado, alimentos, vestido y vivienda. Tercera generación. La libertad de los pueblos, el derecho a los pueblos a su libre determinación, trabajadores migratorios, medio ambiente saludable, derecho al desarrollo, a la paz, minorías étnicas, religiosas, lingüísticas, poblaciones indígenas, cooperación internacional, patrimonio común de la humanidad. Cuarta generación, principalmente hacia la defensa de los derechos de los animales no humanos, trato ético a todos los animales y conservación de especies en peligro de extinción. Ahí realmente dentro del anterior y irían los derechos del medio ambiente. El medio ambiente siempre ha tenido una falencia en su protección de derechos humanos. Yo hice una conferencia, pues muy humildemente remito a la misma en la escuela judicial. Allá está sobre los delitos ambientales y alguna exposición de los derechos humanos respecto de la protección del medio ambiente. Entonces, si quiera profundizar sobre el tema o le gusta el tema, allá expongo unos argumentos bien relevantes sobre ese tema. Y la quinta generación, derecho al acceso a la informática, a la seguridad digital, espacio de la nueva sociedad de información, a formarse en nuevas tecnologías o TICs, el uso de espectro radioeléctrico y la infraestructura para los servicios en línea, que es tan importante, ¿no? Bien, Salvioli hace una noción que me interesa sobre derechos humanos, dice que es el conjunto de derechos interconectados que se alimentan entre sí, que se desprenden de la dignidad intrínseca de la persona humana y que son reconocidos por la comunidad internacional a través de normas jurídicas que resultan oponibles a los estados, quienes asumen respecto a aquellos obligaciones generales de respeto y garantía sin discriminación de ningún tipo e interdependiente de cualquier condición o situación en relación a toda persona que se encuentre sometida a la jurisdicción de manera permanente o temporal. Hermosa, ¿no? Es una definición muy valiosa del profesor Salvioli. Dice, lo central de todas formas es colocar al Estado en el lugar de entidad obligada a dar cumplimiento a los derechos humanos a través de órganos establecidos al efecto en el plano doméstico. Titularidad. ¿Quiénes son titulares de los derechos humanos? Entonces hablamos que principalmente las personas físicas y hay otros supuestos. Dice Salvioli que primero la persona humana desde su propio nacimiento, desde el derecho internacional de los derechos humanos, sí se habla, no es que no se proteja al naciturus, pero en realidad la protección de los derechos humanos es desde el nacimiento. Y cuando se habla del naciturus, en realidad se habla de protección más bien de la mujer por el hecho de ser mujer y sus derechos sexuales y de reproducción. O sea, no es que haya existido un análisis específico del naciturus como sujeto de protección de los derechos humanos. Se habla tal vez de la importancia de la fecundación in vitro, de los temas éticos que ello apareja, de los derechos al debido proceso al respecto, de no discriminación para esos procedimientos, pero indirectamente